Vamos a tener nuestra conversación desde acá, pero tengo mis salvavidas aquí por si acaso. La semana pasada escuchamos de las palabras, ¿me regalas un chincito más? La semana pasada nos escuchamos de las palabras de Jesús, la historia a la cual la titulamos El Hijo Pródigo. Nos hablaba del amor, de la misericordia, de la alegría que le da Dios cuando regresamos a Él. Les comentaba que no me gusta ese título. ¿Por qué darle un título tan negativo? Que me hubiese gustado que lo titularan el Padre misericordioso, el Padre amoroso, el Padre bondadoso, hasta el Padre fiestero porque hizo una fiesta, algo más positivo, pero nos concentramos en lo negativo. El día de hoy nos ocurre lo mismo. El título, y como conocemos esta historia, es La mujer adúltera. De nuevo, en lo negativo de la historia. A mí me gustaría que se llamara Jesús, el gran abogado. Jesús, el defensor de los pecadores. Jesús, el misericordioso. Jesús, nuestro amigo. Porque eso es lo que la historia nos quiere enseñar. La historia nos quiere llevar más allá del adulterio de la mujer. Bien, en esta historia vamos a descubrir lo bello que es nuestro Dios. Juntos vamos a repasar ciertos puntos de la historia y miramos lo positivo de la historia y la enseñanza de la historia. Pero a la vez, individualmente quiero que repases tu propia vida con el mismo lente, buscando lo positivo, lo lindo, lo bello que ha salido de cualquier circunstancia o que puede salir de cualquier situación en la que te encuentres el día de hoy. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar. Vamos a poner la historia primero en el contexto que la escuchamos. Jesús está hacia el final de su ministerio, ya es piedrita en el zapato de ciertos funcionarios, de los líderes, escuchábamos de los fariseos y los escribas. Así que la situación del día de hoy no era tanto acerca de que habían encontrado una mujer pecando, era de que ya le estaban buscando los fariseos y los escribas cómo echarle el guante a Jesús. Ya estaban buscando una excusa así de pequeña para arrestarlo y condenarlo. Pero gracias a Dios no era aún el tiempo de Jesús. No había llegado el momento. Aún faltaba algo más de enseñanza. Traen a la mujer. Imagínense en la muchedumbre. Imagínense todos con las piedras en la mano, listos a apedrearla. Si los escribas y fariseos en realidad lo que querían era impartir justicia o cumplir la ley de Moisés, la hubieran apedreado donde la encontraron. No tenían que venir a pedirle la opinión de Jesús. Jesús no tenía ninguna autoridad para decir sí o no. Es más, no la tenían ni los mismos fariseos y escribas. En este momento ya estaban el pueblo de Israel bajo el mandato del César. Entonces Pilato era el único que podía decir quién moría o quién vivía al ser acusado en este momento. Entonces era una trampa y escuchamos que era una trampa. ¿Cuántas veces en nuestra vida se nos han puesto trampas? ¿Cuántas veces nos han acusado injustamente? ¿Cuántas veces sentimos que el mundo se nos viene encima contra nosotros? No sé ustedes, pero yo lo he sentido muchas veces. El día de hoy, Jesús nos da un instrumento de cómo enfrentarnos ante esas situaciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Quién se acuerda qué hizo Jesús? Doña Ani. Se agachó y empezó a escribir en el piso. Miren el lenguaje corporal que tengo en este momento. ¿Es un lenguaje de autoridad? No. ¿Es un lenguaje defensivo? Tampoco. De humildad.
Por aquí alguien pasó, hizo la tarea. Un lenguaje de humildad. Con humildad podemos enfrentar todas y cada situación que se nos venga encima, que nos quiera acabar, como querían acabar a esta mujer. La humildad y oración. Cuando nos arrodillamos, es una postura de oración. Entonces esa es la primera herramienta que las escrituras del día de hoy nos quieren entregar. Nuestra postura ante las adversidades debe ser de humildad y oración. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver por dónde seguimos ahora. Nuestro deber, cuando vemos injusticias, cuando vemos ataques hacia nosotros y hacia los nuestros, debe ser muy parecido al de Jesús. Dar un paso atrás y analizar la situación. Yo me imagino que Jesús estaba pensando, pobre mujer, la usaron como ficha, porque el problema no era con la mujer, el problema era con Jesús. Y la pobre mujer, ¿se imaginan el tormento, el llanto, la angustia, el miedo que podría tener ante esa situación? Y su única salvación era ¿quién? Jesús. Igual nosotros. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos esa incertidumbre del futuro, esa incertidumbre de cómo voy a hacer el próximo paso, cuál va a ser mi próximo semestre, cuál es mi próximo trabajo cuando se me acabe este contrato, aferrémonos a Jesús. Él está ahí de pie al lado de nosotros constantemente, esperando para indicarnos ese siguiente paso, para defendernos, para acompañarnos, para darnos esa paz que pudo haber sentido la mujer en ese momento cuando sentía que su vida iba a terminar. Recordemos eso, Él está al lado de todos y cada uno de nosotros. Para eso, para ayudarnos, para cuidarnos y para juzgarnos, mas no nos juzga. También escuchamos el día de hoy algo muy importante. Como cristianos, no debemos de juzgar. Es obvio que en este mundo en el que vivimos ya no apedreamos a las personas. Gracias a Dios, ya eso no sucede. Pero sí que apedreamos con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, a aquellos que cometen una falta. Qué velozmente acusamos al hermano. Qué velozmente acusamos las acciones de los otros y nunca, o casi nunca, no digo que nunca porque algunos de nosotros hemos empezado a intentarlo, nos juzgamos a sí mismos. Siempre es más normal, es más natural juzgar al prójimo y excusar mis acciones. ¿Es verdad o estoy fuera de base? Esa es la naturaleza, así funcionamos como humanos. El día de hoy quiero que hagamos una promesa. ¿Están dispuestos a hacer una promesa conmigo? ¿Sí? A partir de hoy, con la ayuda de Jesucristo, voy a excusar al prójimo y juzgarme a mí mismo. Repitan después de mí. Hoy, con la ayuda de Jesucristo, voy a excusar al prójimo y juzgarme a mí mismo. Eso es ser cristiano. Si queremos llamarnos cristianos, que se note. Y ayudémonos los unos a los otros, porque muchas veces cuando estamos apedreando, estamos con muchedumbre, estamos con alguien criticando, señalando. Pues ayudemos a la otra persona en el momento que empieza a levantar la mano, a tirar la piedra, nosotros, somos cristianos, cambiemos de tema, hablemos de fútbol mejor.
Bajemos las manos y no tiremos la primera piedra. No tanto porque Jesús nos dice que no tire si no tenemos culpa, sino porque no es lo cristiano, no es ser cristiano, apedrear a los demás con nuestro chisme, con nuestras palabras. ¿Estamos? Bueno, vamos en camino. El Señor en ningún momento, es muy bueno recalcar esto antes de que les leo algo que les quiero leer, en ningún momento aceptó o justificó o dijo que estaba bien el pecado que estaba cometiendo la mujer. En ningún momento. Así que nosotros nunca podemos usar como excusa, no voy a corregir fraternalmente a mi hermano, no le voy a decir a mi hermano que está en pecado, porque yo no puedo tirar la primera piedra, no. Así como hizo Jesús el día de hoy, con ese cariño, con ese tacto, con esa diplomacia, le dijo a la mujer, vete y deja de pecar. Le afirmó que sí estaba pecando, mas sin embargo le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Desde que estemos vivos, tenemos esa esperanza, no estamos condenados. El día de hoy, piensa en ese pecado, bien sea un pecado del pasado, o bien sea en ese pecado en el que vives el día de hoy. Y recuerda las palabras de Jesús. Yo no te condeno, pero ya deja de pecar. Yo no te condeno, pero deja de pecar. El Papa acaba de escribir una carta a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Es una carta apostólica, es una carta que todos como católicos deberíamos de leerla, o por lo menos ver un resumen de la carta, para enterarnos hacia dónde va nuestra iglesia, para dónde nos quiere llevar nuestra jerarquía. La carta la escribió después del sínodo con muchos jóvenes del mundo, jóvenes católicos, jóvenes de otras denominaciones, inclusive jóvenes ateos. Y así comienza la carta, nomás les voy a leer lo suficiente para que se interesen en leerla. Y para que se interesen quizás en discutirla con sus hijos y aquellos jóvenes que todos conocemos. El Papa nos dijo, los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el hoy de la iglesia. Y si esperamos a que nuestros jóvenes les seguimos diciendo lo mismo, son el futuro, nos vamos a morir todos nosotros y nunca va a llegar ese futuro. Son el hoy de la iglesia. Tenemos que mantenerlos al tanto de lo que pensamos, creemos y cómo actuamos en nuestra iglesia. Bueno, así empieza la carta. Del Papa Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Cristo vive, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote, esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Ahí lo dejo. Lo pueden buscar en el internet fácilmente. Papa Francisco, exhortación apostólica, Cristo vive. Y ahí aparece, en español, en inglés, en italiano, en todos los lenguajes. Mis hermanos y hermanas, quiero dejarlos con esto. No importa qué hemos hecho hoy, qué hemos hecho en el pasado, o en qué pecado nos encontremos ahora. Es hora de aceptar el amor de Cristo. Quien dejó de juzgar, se dejó juzgar por nosotros. Se dejó condenar por nosotros. Se dejó elevar en una cruz por nosotros. Pero venció la muerte.
Venció la muerte y con ella el pecado. Sí es posible dejar de pecar. Sí es posible, mis hermanos. He sido testigo de muchas situaciones en las que he visto personas que estaban muertas en pecado regresar a la vida. Sí es posible. Cristo vive, mis hermanos. Él vive y está entre nosotros. Está en nuestra iglesia, está en la Eucaristía, está en nuestros sacerdotes, está en todo aquel que habla de Él, en todo aquel que vive como Él. No te desanimes, ni dejen desanimar a los que están alrededor tuyo. Es hora de mirar hacia adelante, con la frente en alto y con la convicción que el que nos juzga no lo hace solamente, sino con dulzura nos dice: vete y ya no vuelvas a pecar.